Un ratito, un par de minutos para comenzar, que se unan más compañeros. Compañeros más. Camila, ¿comenzamos? Sí, doctor. Ok, ok. Bueno, si estaban viendo bien la pantalla, hoy día hacemos la clase que quedó pendiente del día de ayer. El tema es complejo, shock, pero en particular vamos a hablar de shock cardiogénico. ¿Ok? La siguiente. Tenemos a continuación en la pantalla las 4 clases de shock desde el punto de vista fisiopatológico. Eso es. Shock cardiogénico, obstructivo, hipovolémico y shock séptico, ¿no? Como representante predominante del shock distributivo. A la izquierda ustedes vean las características del shock o de los 4 tipos de shock y en particular del shock cardiogénico. Como están viendo, principalmente es debido al problema de la falla en la bomba cardíaca. Es evidente que aquí hay un fenómeno común que va a provocar una caída de la presión arterial, ¿sí? Una respuesta compensadora y con frecuencia es taquicardia, pero además como consecuencia de la falla cardíaca, una congestión tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Esta alteración en el gasto cardíaco va a alterar la entrega de oxígeno a nivel de toda la economía en el organismo. Y este síndrome de bajo gasto se va a hacer sentir en todo él como un fenómeno de hipoperfusión tisular generalizada. Como consecuencia de ello, la expresión clínica va a ser hipotensión con fenómenos de hipoperfusión, piel fría, sudorosa, congestión pulmonar caracterizada por crepitación o crepitantes y principalmente lo que se va a observar es alteraciones a nivel de la función cardíaca primaria, principalmente por fenómeno isquémico, es decir, cuando existen infartos cardíacos extensos o masivos. ¿Ok? Eso es lo más importante. De ahí que uno de los shocks que sea considerado frío es el shock cardiogénico. Para diferenciarlo también del shock hipovolémico, que está en la tercera columna, en el cual también se producen cuestiones muy similares, pero la diferencia en que no hay un fenómeno de congestión, ni pulmonar ni sistémica, ¿no? Va a haber vasoconstricción, taquicardia compensatoria, signos de hipoperfusión, por supuesto, pero esto es debido no a un problema primario del funcionamiento cardíaco, sino a un déficit principalmente en el continente, es decir, un déficit de volumen intravascular. ¿Ya? El otro shock frío es el shock obstructivo. Llamamos shock obstructivo a todo aquel que se oponga a la normal salida o normal entrada principalmente de sangre al corazón. Y esto se debe a un fenómeno mecánico que limita justamente la performance cardíaca. Igual va a suceder un fenómeno de hipoperfusión, pero hay también congestión, pero el problema no se va a deber a un problema primario en el corazón, sino una obstrucción al flujo sanguíneo. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el taponamiento pericárdico o la tromboembolia pulmonar en este tipo de shock. El shock séptico, al lado cuarto de la columna que tienen ustedes, ya ustedes lo han revisado fundamentalmente en la primera parte de su curso, ¿no? Por excelencia es un shock vasodilatado, al revés de los otros shocks,
y hay un fenómeno de elevación, por lo menos en las etapas iniciales del gasto cardíaco, a diferencia, ¿no?, de los otros tipos de shock. Y por supuesto, el paciente está muy frecuentemente con signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto la evidencia de un fenómeno de foco infeccioso, por supuesto, que también puede explicar, o de hecho explica, este fenómeno de shock séptico. ¿Ya? Este es un bonito resumen que es una clave para que puedan entender y recordar justamente los diferentes tipos de shock. La siguiente. Bien. ¿Pero qué es propiamente el shock cardiogénico? Miren, es una alteración primaria en la contractilidad miocárdica. Es demasiado, tiene una alta mortalidad, ¿no? Es debido principalmente a un fenómeno, de hecho ya, de infarto cardíaco. Es un de manejo muy complicado, tiene una alta mortalidad. Y de hecho, tiene una expresada, es más del 70% por lo menos, pero afortunadamente la frecuencia de presentación es baja, a diferencia del shock séptico y o el shock hipovolémico que vemos en situaciones de emergencia. La siguiente. Vamos a conceptualizar. El shock cardiogénico es un síndrome caracterizado por la hipotensión e hipotensión sistémicas secundarias a un gasto cardíaco insuficiente. Las presiones de llenado están elevadas y existe un fenómeno del síndrome de bajo gasto cardíaco. Este estado de hipofunción tisular severo, el corazón no tiene capacidad para mantener este gasto cardíaco de acuerdo a las demandas tisulares que se encuentran presentes. Esta disfunción o falla cardíaca aguda se produce, además de la caída de gasto cardíaco, de alteraciones que comprometen la función de los parénquimas vitales, es decir, de los órganos. Esta disfunción cardíaca primaria va a provocar hipoperfusión sistémica, pero paralelamente se van a activar ciclos persistentes de inflamación, isquemia, vasoconstricción y lo que estamos reiterando, sobrecarga de volumen, lo cual lo hace característico en ese sentido. La siguiente. A la cabeza de la etiología del shock cardiogénico se encuentra el infarto agudo de miocardio. No todo shock cardiogénico es debido a esto, pero es muy característico y diría que es altamente frecuente en ese sentido. Otros tipos de shock cardiogénico están relacionados con otros procesos del corazón, como una cardiomatía hipertrófica obstructiva, ya evolutiva, miocarditis, problemas de traumatismo o contusión miocárdica y otros cuadros más infrecuentes que se pueden observar, como el síndrome de Takotsubo, ¿no?, que es una alteración muy súbita a nivel cardíaco debido a fenómenos arrítmicos que se puedan provocar. ¿Ya? Entonces, la arritmia cardíaca, cuando es sobre todo una arritmia maligna a derecha, taquicardia ventricular sostenida, por ejemplo, puede provocar alteraciones que pueden llegar a tener un shock cardiogénico. Y lo mismo, a la derecha hacia abajo, la disfunción valvular o mecánica, principalmente regurgitación aórtica o mitral. La primera puede ser por endocarditis, la segunda también puede ser por infarto secundario como complicación mecánica del infarto de agudo de miocardio. Es decir, podría haber un shock cardiogénico debido al infarto de miocardio y paralelamente fenómenos contributorios como alteraciones eléctricas y alteraciones mecánicas que contribuyen a perpetuarlo y hacerlo mucho más severo de lo que inicialmente es. ¿Ok? Es importante entonces que lo puedan reconocer en este tipo de alteraciones. En la siguiente. Bien, alteraciones debidos a este síndrome de bajo gasto cardíaco a nivel cardíaco, propiamente dicho, por supuesto a la cabeza,
la afectación de la bomba cardíaca va a provocar disminución del inotropismo. Esta depresión, hemos reiterado, estamos en consecuencia a la isquemia coronaria y a la acción de factores depresores del miocardio, de diferentes sustancias o moléculas que van a provocar alteraciones metabólicas a nivel del corazón. A nivel pulmonar es característico un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Que puede provocar diferentes grados de hipoxemia y si es severo puede llegar a cabo un cuadro muy severo de distrés, que es la alteración más llamativa en ese sentido también. ¿Ok? Siguiente. A nivel hepático, existe un hígado de shock, caracterizado por la elevación de enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, fundamentalmente, ¿no? Apareciendo incluso fenómenos de alteración en la coagulación cuando este proceso ya es avanzado o prolongado. Justamente recordando que el hígado es la fábrica que produce también estos factores. A nivel renal, es característico y relativamente precoz la caída del flujo sanguíneo con disminución del filtrado glomerular que va a provocar la famosa necrosis tubular aguda que va a asociarse al cuadro de bajo gasto cardíaco. Y si el shock se prolonga, pues el paciente entra en un fenómeno de falla renal aguda severa, muy probablemente oligoanúrica. A nivel sistema nervioso central, la hipoperfusión trae como consecuencia diferentes alteraciones en el nivel de conciencia. El paciente luce mal, se mantiene confuso. El coma no es frecuente, pero sí existe un trastorno deficitario cognitivo agudo en ese sentido. Y a nivel de territorio esplácnico, como hemos mencionado, un fenómeno característico es la vasoconstricción, que a nivel esplácnico va a tener diferentes consecuencias, como por ejemplo úlcera de estrés y el fenómeno de translocación bacteriana, lo cual hace que bacterias se aprovechen de esta situación y penetren por la barrera endotelial a nivel intestinal, que va a provocar fenómenos de bacteriemia debido a esta disrupción de la barrera intestinal. La siguiente. El organismo no se queda quieto, reacciona a este fenómeno de shock por bajo gasto cardíaco. Y esto va con consecuencia dos alteraciones principales que van a hacer expresión también de las manifestaciones clínicas. En primer lugar, una respuesta simpático-mimética adrenérgica. Y en segundo lugar, un aumento de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Esto que trae como consecuencia aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, vasoconstricción arterial con redistribución de flujo y vasoconstricción venosa, con aumento del retorno venoso al corazón, aumento de la precarga y con la consecuencia y eventual dilatación ventricular. ¿Ya? Fíjense estos fenómenos asociados como una respuesta reactiva al fenómeno de disfunción cardíaca aguda. La siguiente. Ya reiteramos otros factores contribuyentes que sin inicialmente ser primarios contribuyen a este déficit a nivel cardíaco. La hipovolemia puede estar asociada, arritmias cardíacas, repito, taquicardias principalmente, y fármacos con tendencia hipotensora que pueden estar contribuyendo a esto, es decir, por la misma medicación que puede estar el paciente, contribuye a profundizar el fenómeno, ¿no? El estrés, el dolor también puede estar ahí estando asociados. Es decir, hay fenómenos contribuyentes, ¿no? Que hacen que esta deficiencia cardíaca pueda profundizarse y prolongarse, ¿ya? Es usted que también hay que estar observando esta situación. La siguiente. Acá tenemos un cuadro, muy bien, gracias Camila, de la fisiopatología en resumen del shock cardiogénico, caracterizado por vasoconstricción periférica y daño crítico, como hemos dicho, a órganos diana, debido a un gasto cardíaco insuficiente y, por supuesto, a una entrega o suministro de oxígeno deficitario. ¿Ya? Partimos de la parte derecha. Fíjense, la disfunción miocárdica puede ser sistólica y diastólica. La primera ocasiona un bajo gasto cardíaco propiamente dicho, caracterizado por una disminución del volumen sistólico, con una taquicardia compensadora. La segunda va a provocar
una alteración en el llenado ventricular izquierdo, lo cual va a provocar un aumento de la presión telediastólica del mismo. Ambos fenómenos van a ocasionar primero hipotensión y a la vez paralelamente hipoxemia. Esto va a traer como consecuencia asociada aumentar o prolongar o profundizar la presión de perfusión coronaria. Todo ello ocasionará fenómenos de disfunción miocárdica progresiva, pero paralelamente a la izquierda tenemos un proceso de inflamación sistémica. Va a haber provocación de una liberación de mediadores inflamatorios, lo cual va a alterar aún más el fenómeno de perfusión con fenómenos asociados de vasoconstricción compensatoria, lo cual trae como consecuencia un empeoramiento de la isquemia y de la disfunción, ya no solo miocárdica, sino también a nivel general. Entonces, fenómenos de disfunción miocárdica propiamente debido a fenómenos mecánicos, pero también fenómenos inflamatorios asociados. La siguiente diapositiva habla de lo mismo, solo que profundizando las características fisiopatológicas. Va a ser el shock cardiogénico o va a provocar ciclos progresivos de inflamación, isquemia, vasoconstricción y sobrecarga de volumen, ¿no? A la izquierda va a haber un fenómeno hipoxémico, disfunción microcirculatoria, edema pulmonar, un CIRS, respuesta inflamatoria y translocación bacteriana. Y a la derecha, la manifestación de shock cardiogénico, disminución de la presión sistólica, ¿no? Disminución del índice cardíaco, valorado, ya establecido como un límite menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ya? Cuando no tenemos metro cuadrado, hablamos de gasto cardíaco. Cuando tenemos metro cuadrado, ya hablamos de índice cardíaco, es decir, reajustado a la superficie corporal de la persona. Y también aumento del ácido láctico. Todos estos fenómenos se unen para provocar una menor perfusión orgánica, ¿no es cierto? Y un gasto cardíaco disminuido que va a llevar en forma conjunta también a una mayor sobrecarga de volumen, a una disfunción multiorgánica. Es decir, fenómenos de vasoconstricción, fenómenos inflamatorios, fenómenos de sobrecarga de volumen, que aumenta el daño progresivamente y va a provocar disfunción orgánica, multiorgánica, y esto va a provocar la muerte finalmente. ¿Ya? Entonces, en el enlace, la parte primaria es el daño cardíaco con disfunción miocárdica y la base son estos fenómenos paralelos que van a ocasionar lamentablemente la muerte con alta probabilidad. La siguiente. Ok, entonces no es que se haya provocado de buenas a primeras una disfunción orgánica, ¿no? Al inicio, parte superior rosada, ¿no es cierto? Hay un fenómeno efectivamente de inicio de la disfunción orgánica, ¿no? Con caída de la contractilidad, pero en la parte rosada intermedia hay un fenómeno de compensación neurohormonal y metabólica, si ustedes prefieren, con estas consecuencias, ¿no es cierto? Taquicardia, aumento del fenómeno de la vasoconstricción, ¿no es cierto? Disminución de la alteración en las presiones, aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, fenómenos congestivos que son interactuando, el organismo trata de compensar inicialmente. Pero luego, en una etapa rosada, tercera etapa, más una etapa rosadita ahí, más intensa, ya este fenómeno inicial de compensación se rompe y se profundiza. ¿Ok? Entonces existe una etapa, repito, de hipoperfusión franca, de congestión pulmonar y sistémica y un fenómeno de disfunción orgánica. Estos círculos, hemos dicho círculos, son paralelos y son progresivos, repetitivos, hasta que en la zona roja se produce ya un shock franco, incluso refractario, con severa acidosis metabólica y disfunción multiorgánica, que va a provocar la muerte, ¿no? Con alta probabilidad estamos diciendo. Entonces, al final, el paciente con falla o shock cardiogénico muere por un fracaso multiorgánico.
La siguiente. Ok. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Fíjense, el diagnóstico clínico del shock, por supuesto, una emergencia médica, ¿no es cierto? El diagnóstico se basa en el cuadro sindrómico por la sospecha de shock inicialmente. Un paciente con estado general comprometido que tiene 1, hipotensión, 2, disfunción orgánica y 3, mala perfusión ística. La disfunción orgánica se caracteriza por estados de hipoperfusión asociados, ¿no es cierto? Como alteración en el nivel de conciencia, oliguria, disnea, extremidades frías, llenado capilar lento, ¿no? Y de hecho, si es que tenemos la suerte de tener una gasometría, una acidosis metabólica con elevación del lactato sérico, ¿ya? Atentos entonces, no solamente puede haber hipotensión, vuelvo a decir, hay un fenómeno de disfunción y de hipoperfusión que uno tiene que pesquisar. La idea es que todo paciente que tenga un estado de hipotensión debe tener o debería buscarse un cuadro, por lo menos una ventana clínica de hipoperfusión o ventanas clínicas de hipoperfusión tisular, ¿no? Y lo ideal, repito, en esa fase, detectar lactacidosis. La siguiente. ¿Ok? Ahí están ustedes viendo la presentación clínica. Reiteramos bien claramente signos de hipoperfusión, signos hemodinámicos como hipotensión, sobre todo sistólica, taquicardia, pulso débil, ¿no es cierto? Y fenómenos ya de medición, hemos reiterado como es el índice cardíaco, este nivel es ya reconocido, menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y también hablamos ya de un parámetro mucho más hemodinámicamente más avanzado. Acá ponen un acrónimo unas siglas PCWP, que es la famosa presión de cuña o presión wedge o presión de enclavamiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más, eso se hace con cateterismo, ¿no? Fíjense esta cifra mayor de 15 milímetros de mercurio. Vamos a explicar un poquito más adelante. Y los signos de congestión. Fíjense, los signos de congestión, ¿no? Crepitantes, ingurgitas yugular, edema periférico, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular. O sea, signos de falla cardíaca, ¿no? Entonces, hablamos de tres parámetros clínicos conjuntos que hacen justamente esta presentación clínica del shock. ¿Ok? Bien claro, acá la estamos demostrando. La siguiente. Ok. Entonces, tenemos un paciente con signos de shock y lo estamos comprobando. ¿Ok? Y nos impresiona que podría ser un cuadro primariamente a nivel cardiogénico. Datos complementarios, por supuesto, a la cabeza, como toda emergencia también, de este tipo, análisis sanguíneos con hemoglobina, hemograma, creatinina, perfil hepático, medición de gasometría, ácido láctico, pruebas de coagulación. Mínimo una radiografía de tórax, mínimo un electrocardiograma, ¿no es cierto? De hecho, si está normal el electrocardiograma, dice su normalidad hace muy improbable el hecho cardiogénico. Claro, hemos mencionado que principalmente es debido a un problema de infarto agudo de miocardio. Y lo más importante, además de estas pruebas, que no digo que se deje de pedir, es importante también, pero lo más importante, las pruebas tienen que estar dirigidas a la sospecha etiológica y la ecocardiografía se vuelve la herramienta principal para el diagnóstico. La siguiente. ¿Ok? Insustituible para confirmar el diagnóstico de la disfunción ventricular y muchas causas de shock. Provoca o permite valorar alteraciones en la contracción global o segmentaria de los ventrículos, hemos dicho, fenómenos de aquinesia, hipoquinesia o disquinesia, de hecho, ¿no? Valorar la integridad valvular y la función de este tipo, ¿cierto? A nivel de las válvulas. Presencia o ausencia de líquido pericárdico, ¿no? Complicaciones propias del infarto del corazón, del infarto cardíaco, como por ejemplo ruptura del septum interventricular o de la pared libre o falla mitral aguda con disfunción de los músculos papilares o también un aneurisma ventricular. Por esto siempre está indicado en todo paciente con hipotensión severa, con clínica de shock, o sea, hipoperfusión tisular, y la lesión es prioritaria,
esta técnica ecocardiográfica es muy importante. ¿Quién la debe realizar? Pues hay niveles de manejo. Hay ecografías básicas, que la debería hacer un médico emergencista, un intensivista, y una ecografía ya mucho más avanzada, que lo debería hacer, por supuesto, el cardiólogo. La siguiente. A nivel básico, por ejemplo, lo que tenemos que ver es lo siguiente. A la izquierda, disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Late lento, no se contrae en forma adecuada. A nivel intermedio, líneas B pulmonares que nos indican congestión, ¿no? Y abajo, fíjense ustedes, la vena cava, acá, la vena cava, inferior, acá está el hígado, en la bajita, la vena cava inferior, dilatada, distendida. Esto es una evidencia clara, así es, gracias Camila, es una evidencia clara de congestión, primero de función cardíaca y de congestión, ¿ya? Esta ecovisión debería ser la aproximación primaria o inicial de todo paciente en shock, ¿ya? Entonces, lo que se está viendo es un cambio de paradigma en el cual, además de los 5 signos vitales que nosotros tenemos que ver y de valorar al paciente con estado de hipoperfusión, deberíamos tener una aproximación, una ecovisión a nivel básico de lo que tiene que ver justamente cómo está funcionando el corazón y si hay congestión o no, ¿ya? No quiero decir que no se le deje de examinar, de auscultar. En este caso, la auscultación se va a complementar con un estudio ecográfico. La siguiente. Y fíjense ustedes cómo cambia el panorama ya con un periodo, con un fenómeno de ecocardiografía ya, un procedimiento ya avanzado. Fíjense todas las variables hemodinámicas que sin ser invasiva pueden hacerse mediante el estudio ecocardiográfico. Se puede valorar arriba a la izquierda gasto cardíaco. Se puede valorar, por supuesto, disfunción ventricular izquierda, derecha. Incluso se puede medir presiones de llenado y la presión de la arteria pulmonar para hablar fenómenos de hipertensión pulmonar asociada también. Todo eso lo puede hacer un médico cardiólogo especializado, pero no tenemos obviamente a la mano o de guardia suficiente cantidad de especialistas para poder realizarlo. Por eso es importante la sospecha inicial y realizar por lo menos un barrido para justamente abordar este caso y luego ser más precisos para poder determinar esto ya con la ayuda del especialista. Fíjense qué interesante y qué importante tenemos en ese sentido el estudio ecocardiográfico y lo básico, lo esencial que resulta siendo para un paciente más aún que tiene un shock cardiogénico. La siguiente. Hecho o precisado el diagnóstico, nos corresponde hacer la debida monitorización, por supuesto, de la presión arterial, electrocardiográfica, hacer la ecografía, colocar una vía central, medir la presión venocentral, que como está alta, hay un proceso ahí de alteración en la precarga ventricular izquierda, pero no es, como puedo decir, tiene varias limitaciones o alteraciones que pueden variar su medición, razón por la cual la PVC, si bien está alta o suele estar alta en el shock cardiogénico, no siempre indica una cuestión fiel de la función propiamente dicha. Hay otras variaciones ahí que pudieran interpretarse, otras variables que hacen que no sea tan fiel esta medición de la PVC, ¿ya? Y lo que le decía yo, en forma avanzada e ideal, el cateterismo cardíaco derecho. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en lo que se hace a través, tradicionalmente, hemos mencionado, una aproximación, un cateterismo cardíaco derecho, colocándole al paciente a través de la vena yugular, principalmente, un catéter que se llama catéter de arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Que va a registrar mediciones en las presiones en el sector de arteria pulmonar,
principalmente, y la presión de cuña que hemos mencionado también, ¿ya? Esto es importante conocerlo como un estándar de medición, ¿no? Ahí se pueden derivar o registrar las presiones, ¿no? En esa área, estoy viendo aurícula derecha, presión de cuña pulmonar principalmente, ¿no? Presión de la arteria pulmonar también. Y eso es mucho mejor que medir, como ustedes entenderán, la presión venosa central, ¿ya? También se puede medir la saturación venosa central a este nivel, extrayendo sangre justamente de esta circulación, de este sector de la circulación. Por supuesto, la monitorización respiratoria, muchas veces el paciente requiere ventilación mecánica, hemos mencionado por la hipoxemia, que puede ser severa, y la medición del gasto urinario, ¿no? Hablando de una alteración, una oliguria, por una diuresis expresada en menos de medio mililitro por kilo por hora, ¿no? Que es una señal de mala perfusión. Y por supuesto, en forma paralela, determinar los niveles de creatinina y urea a nivel sanguíneo, ¿ya? Entonces, no debemos esperar 24 horas para determinar que un paciente esté oligúrico. Ya en las primeras horas ya se puede determinar esto por la medición del gasto urinario justamente en ese sentido también, ¿ya? Entonces, no va a ser suficiente la valoración clínica. No va a ser suficiente tomar solamente o registrar el ritmo cardíaco. Va a ser necesario una ecocardiografía ya más avanzada y también la medición idealmente del cateterismo cardíaco derecho, que no lo hacemos en nuestro medio por falta de insumos y procesos técnicos inherentes, pero ustedes ya deben saber que sería una especie de estándar, ¿no es cierto?, para las mediciones de las presiones a nivel invasivo, ¿no? La siguiente. El estándar nos dice que la presión de cuña pulmonar más de 15 milímetros de mercurio nos habla de un típico característica de una falla a nivel cardíaco y es un signo hemodinámico más de shock cardiogénico, ¿ya? Se mide a través del catéter Swangan, lo hemos dicho ya, se coloca yugular interna del paciente, principalmente en el lado derecho, va a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho y de ahí sale a la arteria pulmonar y de ahí se enclava. De ahí se enclava, fíjense ustedes acá, y se enclava de izquierda a derecha y la puntita se enclava, se infla, por eso se llama catéter balón, ¿no es cierto? Y esa presión o presión de cuña o presión wedge es la que se mide, normalmente de 6 a 12. ¿Por qué se eleva? Por una disfunción en el ventrículo izquierdo. Refleja la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Como se está fallando, esta presión telediastólica típicamente está alta. ¿Y cómo se refleja? Con la medición de la presión de cuña pulmonar en forma retrógrada, ¿no? Como si fuera una imagen que reflejaría, ¿no?, la presión a nivel ventricular izquierdo. Es un equivalente, no es propiamente la medición directa, porque la medición directa tendríamos que entrar por el lado izquierdo del corazón, eso no se va a poder. Entonces medimos a través del lado derecho del corazón, ¿no? Un reflejo, entonces es esta presión de cuña pulmonar, presión wedge o presión capilar pulmonar. Ahí tienen ustedes las siglas para que puedan ustedes también no confundirse, ¿ya? Se hace a través del catéter de Swangan. En su reemplazo, y la tendencia actual es que sea valorada las presiones diastólicas y la presión performance de la función cardíaca con una ecocardiografía avanzada, ¿ya? Es lo que quiero decirles también, de forma, digamos, alternativa o paralela. La siguiente. Bien, y así, hablar de shock cardiogénico es hablar de monitoreo hemodinámico. Entonces, además de las alternativas que he dicho, estaba diciendo, ecocardiografía, cateterismo con la arteria pulmonar con el catéter de Swangan, existen otras tecnologías ya avanzadas, menos invasivas, que nos determinan cómo está el gasto cardíaco, cómo está la performance de la resistencia vascular sistémica, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la saturación venosa, etcétera, etcétera. Entonces, se han
inventado, se han confeccionado y están usando determinados instrumentales, equipos biomédicos que miden en tiempo real estos parámetros hemodinámicos. Estamos avanzando en un sector ya hemodinamia de tipo avanzada, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? A la derecha, por ejemplo, está, así figura, y así notan o van a notar, por ejemplo, si ustedes tienen oportunidad de hacer un monitoreo como esta técnica denominada PICO por sus siglas, PICO, de la casa que lo fabrica o produce, el análisis del contorno del órgano de pulso, y la medición se expresa mediante mediciones ya avanzadas, ¿no? Y bien, está en el extremo derecho, CI es índice cardíaco, ¿no? SB, volumen sistólico, variación del volumen sistólico. Índice de volumen sistólico, saturación venosa central de oxígeno. Qué interesante, qué importante y qué íntegra se vuelve esta hemodinamia avanzada justamente por esto. ¿Ya? Es más, acá la máquina ya en forma gráfica te va a informar cuál es el estado del agua pulmonar, ¿no? Si está congestionándose uno por determinados parámetros o puntos de corte, ya te va a decir cuál es el agua pulmonar extravascular que va a tener un paciente. Qué importante esto. Pero nosotros solo tenemos que hacer una referencia, no lo vamos a medir porque no lo vamos a poder hacer desde el punto de vista técnico, es un monitoreo hemodinámico avanzado. No obstante ello, en instituciones que disponen de esto, es ya algo ya común medir o hacer este tipo de mediciones o de monitoreo hemodinámico en ese sentido, más aún en el contexto de shock cardiogénico. La siguiente. Ok. Típicamente es una clasificación antigua. El shock cardiogénico clásico se caracteriza por ser un shock frío y húmedo, caracterizado por una falla cardíaca o índice cardíaco disminuido, resistencias vascular sistémicas aumentadas, vasoconstricción, y una presión de oclusión de arteria pulmonar elevada, o es la presión de cuña, ¿no? Elevada. Noten ustedes esta diferencia para hacer ver, ¿no? Una diferenciación hemodinámica típica, clásica, con respecto a otros tipos de shock. ¿Ya? Es importante. Es una clasificación antigua, pero de todas maneras estamos aproximando. Pero, obviamente, para definir este shock cardiogénico, tenemos que hacer pues, valoraciones, ¿no? Del índice cardíaco, de la resistencia vascular y de la presión de cuña, ¿no? No podemos hacerlo. Entonces, nos aproximamos con un estudio ecocardiográfico. Lo ideal, repito, hacer el cateterismo Swangan, y lo ideal sería, hoy por hoy, una técnica mínimamente invasiva, análisis de contorno de onda de pulso y valoración del gasto cardíaco en el sentido que ya con técnicas mucho más avanzadas. La siguiente. Ok. Por supuesto también la monitorización metabólica. Esto principalmente debido al fenómeno de hiperlactacidemia por utilización anaerobia de la glucosa como una fuente energética alternativa, por la falla renal y también por fenómenos de variación metabólica de la glucosa, que puede ser hiperglicemia y más peligrosamente hipoglicemia, cuando el paciente ya haya dejado de reaccionar. Quiero hacer hincapié en los niveles de lactato. Tradicionalmente, una expresión, un signo laboratorial o un hallazgo laboratorial que indica hipoperfusión tisular. Pero muchos lo critican por el hecho de que no es rápido en su aparición o incluso en su repetición, no desaparece tan rápidamente, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. La cinética del lactato es bastante compleja, no es muy simple, ¿ya? Uno puede recuperar presión arterial y el lactato puede seguir alto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese interín y tienen otros factores relacionados, no necesariamente con hipoperfusión. Puede haber alteraciones en el metabolismo, por ejemplo, hepático, que pueden provocar la prolongación de su persistencia elevada, ¿no? O persistencia elevada. Entonces, el lactato, hoy por hoy, lo tenemos muy en cuenta, es un marcador, efectivamente, de hipoperfusión, pero no necesariamente indica lo mismo y también, repito,
por esta complejidad en su cinética, no tenemos que tener mucho cuidado en interpretarlo cuando hagamos mediciones sucesivas del mismo. ¿Ya? Es importante. Por supuesto que hay otras valoraciones mucho más sofisticadas de la perfusión, pero no las tenemos acá en cuenta, ¿no? Porque no la tenemos, no contamos con esto. La siguiente. Ok. No es para complicarlos, pero lo que hemos expresado nosotros hoy por hoy últimamente es las expresiones de un shock cardiogénico denominado clásico. ¿Ya? La clasificación actual internacional de shock cardiogénico lo gradúa en 5 etapas. Y eso es lo complicado. Solamente para mencionarlo. De la etapa A, en la base, aquel paciente que no tiene todavía signo de shock, el famoso pre-shock, pero tiene un problema de falla cardíaca, ¿no? Debido a un infarto miocárdico, previo o inmediato o previo, que provoca este tipo de alteraciones. Todavía no está hipoperfundido. Una etapa inicial, etapa A, etapa B, hipotensión relativa con relativa o taquicardia, pero todavía no hay hipoperfusión. Es decir, un estado de pre-shock, también propiamente dicho, en la fase de compensación. Ambas etapas son muy sutiles, no hay una diferencia limítrofe, son muy sutiles, ¿no? Pero ya el paciente está, como quien dice, en riesgo de hacer un shock. La etapa C es lo que hemos visto nosotros, un shock cardiogénico clásico, ¿ya? La etapa D es cuando el paciente descompensa, ¿no? Hay deterioro, hay un shock persistente, ¿ya? A pesar de los manejos ya que tiene, el paciente no responde en esta etapa, deterioro. Y la etapa E extremo, el paciente con refractariedad está prácticamente ya en una etapa muy avanzada, ¿no? Y que tiene prácticamente ya un pronóstico fatal. La etapa es la última etapa del shock cardiogénico. Lamentablemente, vemos en la parte clínica, no podemos reconocer, no tenemos oportunidad de determinar la etapa A y la etapa B. Nos quedamos con la etapa C y muchos pacientes van a la D y lamentablemente algunos los encontramos en la etapa E, ¿ya? Donde prácticamente es muy ya ominoso su pronóstico. La siguiente. Estas 5 etapas se van a caracterizar por diferentes fenómenos hemodinámicos. La etapa A en riesgo, el grado B en inicio, la etapa C en grado clásico, el grado D deterioro y el grado D dice extremis, ¿no? En estado de etapa final. Cada una de esas etapas tiene parámetros hemodinámicos establecidos. Así está la clasificación. No es una cuestión inventada. ¿No? Así está la clasificación de shock cardiogénico, pero quiero enfatizar la etapa intermedia del shock clásico y reiteramos, fíjense ustedes, un índice, una presión sistólica menos de 90 o una media menos de 60 o un descenso 30 por la base, ¿no? Índice cardíaco menos de 2 litros por minuto por metro cuadrado. Fíjense, se repite, está establecido. Una presión de cuña o POAP más de 15, ¿no es cierto? Y otras alteraciones como por ejemplo la frecuencia cardíaca más de 100, ¿no es cierto? Y el lactato sérico, por supuesto, elevado, ¿no? Hemos mencionado todas esas alteraciones también en ese sentido, ¿no? Entonces quiero que fijen esa parte. No se mareen tanto con otras etapas. Una etapa es, digamos por decir, pre-shock, por decir así, al inicio, y una etapa ya avanzada en cual la grado D, por ejemplo, requiere vasopresores múltiples o alta dosis o incluso un soporte circulatorio mecánico ya avanzado, como vamos a ver, ¿no? Y la etapa D pues, no responde para nada. La etapa D es una actividad refractaria, ¿no? Un proceso refractario, ¿ya? Que el paciente prácticamente está ya o va a ser en una parada cardíaca, ¿ya? La última etapa sería esta. Entonces, quiero enfatizar y que fijen ustedes el grado C de shock clásico. La siguiente. Y a la vez, como he dicho, estamos viendo acá, fíjense ustedes este cuadro, resumen, así como hemos visto las diferentes etapas o diferentes tipos de shock, igual acá, ¿no? Igual acá, al lado izquierdo, en riesgo, etapa A, iniciando etapa B, el shock clásico, hemos hecho etapa C, deterioro y el extremo. Acá dice índice de mortalidad,
muy bajito en la etapa A, pero ideal centro, pero acá generalmente usamos del C para adelante. Fíjense ustedes la alta mortalidad en los mejores centros hospitalarios, ¿ya? En los mejores, la característica principal, pero acá vamos a dividir, y está bien resumido y didáctico, el aspecto clínico, los biomarcadores y la hemodinámica, para que ustedes puedan justamente esto ya repasarlo con el objeto de poder justamente hacer una diferenciación entre estas etapas un poquito más ya, digamos, objetiva, pero ya integral, como quien dice, ¿no? Eso es lo que ustedes fundamentalmente tienen que hacer. Pero más que todo, vuelvo a concentrarme en la etapa C, que es lo que usualmente vemos o captamos al paciente en ese sentido también. ¿Ya? Muy bien. Hipoperfusión, no responde al líquido, requiere vasopresor, inotrópico vasopresor, ¿no es cierto? Y acá fíjense ustedes, típicamente hay signos de hipoperfusión, sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? El lactato inicialmente está bajo, luego se aumenta el lactato, acá, alteración de la función hepática, ¿no? Y los parámetros clínicos, fíjense ustedes, es constante, presión arterial sistólica, media, índice cardíaco medido, estimado menos de 2.2 litros, y la presión de cuña o PAUP, lo mismo, más de 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Es una cuestión que ustedes tienen que valorar en ese sentido también para que no estén fijando este tipo de etapas, ¿ya? La siguiente. Principio de manejo, por supuesto, al inicio, identificar el shock lo más precozmente posible, hacer el diagnóstico sindrómico. El estadio evolutivo es importante, ¿no? ¿En qué etapa estaríamos nosotros haciendo una aproximación para ver el abordaje terapéutico de ese sentido también? Inmediatamente determinar si es un problema cardiogénico, lo más importante es determinar si el paciente está infartando o tiene un infarto de miocardio, ¿no? Que es lo más característico en ese sentido también, ¿ya? Puede ser inicialmente difícil diferenciar un shock frío, que no tenga historia de hipovolemia, por supuesto, un shock cardiogénico de un shock obstructivo, claro, ¿no? Un embolismo, por ejemplo, acá está hablando de un taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Pero ya, ¿cómo hago la diferencia? No bastan los parámetros clínicos de hipoperfusión, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo desde el punto de vista ya ecocardiográfico. Con esta ayuda, recién puedo establecer una ruta, ¿no? Una orientación de la etiología que pudiera estar explicando el shock, ¿ya? Eso sí, muy importante para nosotros, tener este concepto, ¿no? La siguiente. Entonces, por supuesto, el paciente tiene que ser monitoreado, idealmente debe pasar a área crítica, colocación de vía central, oxigenación o, de hecho, ventilación mecánica invasiva, ¿no? No queda otra. Primero es el ABC, acá están viendo ustedes, ¿no? Y luego, por supuesto, terminar de mejorar la presión, la siguiente, con vasoactivos, de todas maneras. La fluidoterapia, por lo general, aunque es fundamental valorar la volemia, por lo general no hacemos una reposición de volumen, por lo menos tenemos miedo si el paciente luce congestionado, hay crepitantes, evidenciado también en el edema pulmonar, por radiografía o por ecografía también, y la PVC está alta, ¿no? Entonces no tenemos cómo administrar volúmenes, ¿no? Si estuviera caso contrario, podríamos hacer algún tipo de red de fluidos, sea con cristaloides o sea con coloides. El coloide más usado es la gelatina, pero nos da miedo. Si está congestionado, nos da miedo. Entonces nos pasamos el aporte de líquidos debido a que asumimos que es un shock frío y húmedo. Pues está congestionado el paciente. Nos pasamos a los fármacos vasoactivos, que es esencial para poder hacer un puente, para determinar una compensación o pretender hacer una compensación hemodinámica inicial del paciente, ¿ya? Lo otro está, pues, correcciones del ácido base y hidrocolítico y el tratamiento específico que, bueno, obviamente, si es un paciente que tiene infarto del miocardio, se va a determinar qué características o complicaciones tiene este infarto para poder hacer las correcciones si es que podemos desde el punto de vista de capacidad de resolución, porque muchas veces no podemos hacer esto debido a que nos encontramos en una región
donde esta capacidad es intermedia, no es avanzada, ¿no? Tienen que entender también esa parte. La siguiente. Ok. Entonces, si ustedes me han entendido, diagnóstico, manejo precoz, identificación de la causa, repito, optimización hemodinámica sería lo esencial, con monitorización invasiva, lo esencial es esto, y el abordaje tiene que ser con un team de especialistas, ¿no? No basta un cardiólogo solamente, no basta un intensivista o un internista, tiene que ser todo un grupo de gente, incluyendo un cirujano de tórax y cardiovascular. Definitivamente, no hay otro proceso, porque ese sería el parecer ideal, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el manejo de la causa. Hacemos en lo posible una monitorización no tan avanzada como hemos explicado, pero por lo menos orientamos esto, el manejo, con la ayuda del cardiólogo para hacer justamente la valoración hemodinámica a través de la ecocardiografía. Pero nos quedamos ahí. Avanzamos con la terapia vasopresor, la siguiente, pero no tenemos más que darle de repente al paciente. La siguiente. Fíjense qué complejo es este cuadro, ¿no? Tengo que hacer electrocardiografía, ecocardiografía, marcadores renales, bueno, aparte del examen físico, que es la base, a nivel respiratorio, que es el monitoreo, la parte neurológica también. Acá incluso tenemos que tener el team de todo el soporte o el equipamiento que requiere el paciente, ¿no? Laboratorio, marcadores de laboratorio, lactato a la cabeza, fíjense ustedes, glucosa, enzimas hepáticas, creatinina, y la parte hemodinámica, lo básico, lo esencial, ¿no? Con CI o IC, índice cardíaco, ¿ya? Presión arterial pulmonar, presión de cuña pulmonar. Entonces, noten qué complicado es el paciente con shock cardiogénico, ¿no? Requiere pues, cama UCI y diferentes valoraciones, ¿no? Con la participación, hemos dicho ya, diferentes especialistas, ¿no? Lo cual, muy poco probable que lo tengamos la oportunidad de hacer en forma integral. Es la realidad. La siguiente. Los dos vasoactivos que tenemos nosotros es la norepinefrina, ya saben ustedes, es un agonista alfa y beta, ¿no es cierto? ¿No? Que va principalmente a aumentar la resistencia vascular. Ya está aumentada, pero tenemos que aumentar algo, hacer algo como el objeto de poder mejorar la presión arterial del paciente. Ya está claudicando ya, ¿no? ¿Está en shock? La primera droga a utilizar, la norepinefrina. Y si el paciente logra ser compensado, la otra droga a utilizar sería la dobutamina, que tiene propiedad predominantemente beta 1, también beta 2, por lo cual va a producir un fenómeno de vasodilatación. Es decir, va a ser un inotrópico y dilatador. Inodilatador. No es una droga vasopresora. La droga vasopresora es la norepinefrina, ¿no? Acción alfa. La droga inodilatadora es la dobutamina. Ambas se deben combinar siempre y cuando el paciente inicialmente logre compensar. ¿Ya? Por gusto hablo de otras drogas, como el levosimendan, no lo tenemos acá. Otra droga también que se puede utilizar, pero no en nuestra realidad. Pero básicamente es esto. Norepinefrina y luego, si es posibilidad, de hacer dobutamina, ¿ya? Que va a promover, ¿no es cierto?, un aumento, o va a inducir un aumento del índice cardíaco, gasto cardíaco, que es fundamental para poder hacer un puente, ¿no? ¿no? Para hacer justamente el manejo ya etiológico del proceso del shock cardiogénico. En este caso, lo más probable es que sea un infarto agudo de miocardio. Un infarto consecuente también. La siguiente. Acá el resumen aproximado, ustedes van a ver eh, otros cuadros, pero los traemos aquí para refrescar más o menos la dosis. En la práctica deberían tener un poquito ya de experiencia en el sentido de poder calcular las dosis, ¿no? Con los grupos de práctica de norepinefrina, noten, y lo otro que hemos dicho, la dobutamina, ¿no? Ese rango de dosis aproximadamente, ambos en microgramos, kilogramos minuto. Siempre comenzamos de menos a más, ¿no? Saben que ambos fármacos aumentan el consumo de oxígeno y son taquicardizantes y arritmogénicos.
¿Ya? Cuidado con esa parte. Esa es la contraparte que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a decir, norepinefrina y dobutamina serían las drogas a utilizar en el contexto de un shock cardiogénico, fundamentalmente debido al infarto agudo de miocardio, que es la parte más frecuente, ¿no? La etiología más frecuentemente vista. La siguiente. La dobutamina, reiterado acá, es el fármaco de elección, estimula receptores beta 1 y beta 2, ¿no es cierto? Aumentando la producción de AMP cíclico, la estimulación del receptor beta 2 va a provocar una vasodilatación. Cuando tengan cuidado con eso, una caída de la presión arterial, ojo con eso. Entonces, usualmente primero es la norepinefrina y luego la dobutamina. Vienen frascos de 250 miligramos, se prepara en dextrosa o en dextrosa, o suero fisiológico también puede ser, ¿ya? Y es la concentración de un frasquito en 100, 41.6 microgramos por kilogramo por minuto, ¿no? La parte de uno que tiene que tener. Perdón, microgramos por, microgramos por, acá está un error, microgramos por microgota. Microgramos por microgota. ¿Ya? Entonces, la dobutamina, repito, es una droga vasoactiva, solo puede ser usada cuando el paciente es debidamente monitoreado y se usa en el contexto de shock cardiogénico cuando se logra compensar la presión arterial. ¿Ya? La siguiente. Ok. Y luego, la causa etiológica, ¿no? Estamos monitoreando al paciente, lo tenemos bajo ventilación mecánica, estamos usando norepinefrina, podemos usar la dobutamina, pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Si asumimos que el paciente está con un infarto, pues obviamente tenemos que actuar de esa manera. Y hemos mencionado en la clase anterior que el tratamiento de elección es la angioplastía coronaria. Y si no se puede, la trombolisis. ¿Ya? Definitivamente. Pero, debido al proceso de shock, y si este puede ser o es persistente, hay dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, ¿no? Que se pueden utilizar, por lo menos es lo que estamos hablando en la teoría, para poder mejorar, ¿no? La función cardíaca en forma transitoria como un puente también. ¿Ya? Uno de estos dispositivos es el llamado balón de contrapulsación intraaórtico. ¿Ya? La siguiente. Entonces, acá está, fíjense ustedes, típicamente el shock cardiogénico, frío y húmedo, norepinefrina como primera elección, y luego, cuando se estabiliza el paciente, ahí está bien claro, dobutamina. ¿No? La parte más importante también. La siguiente. Vamos a abreviar un poquito acá. La angiografía coronaria se impone, por supuesto, en un paciente que tenga un infarto, pero nosotros no disponemos. Tenemos que tener una sala de hemodinamia para hacer la misma. Y acá se puede determinar varias cosas, ¿no? El número de, el tipo, dónde es la lesión, el número de vasos afectados, ¿no es cierto? Y eso también tiene una valoración pronóstica también. Por ejemplo, ahí dice 50 pacientes con shock cardiogénico tienen una enfermedad de 3 vasos, ¿no? Entonces, por supuesto, eso se expresa por la extensión del infarto de miocardio que uno tiene también, ¿no? Es muy importante entonces reconocer este aspecto, ¿no? Entonces, estamos justamente en monitoreo, con hemodinamia, compensación hemodinámica, angiografía coronaria, ¿no? En sala hemodinámica. La siguiente, ¿no? Y por supuesto, lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es determinar con el cardiólogo hemodinamista, ¿no? La ubicación de la obstrucción coronaria y la colocación de los stent, ¿no? El stent coronario. Es lo más importante, lo ideal, ¿no? Con eso ya resolvemos el proceso de la etiología que ha provocado el shock cardiogénico en este caso, ¿no? El infarto y el shock cardiogénico. Pero, ¿qué me dicen ustedes? Doctor, ¿cómo hacemos acá? No se puede hacer. Salvo que traslademos a un paciente debidamente ya compensado con el soporte respectivo, hablando ventilatorio y vasoactivo, con el propósito hemodinámico, con el propósito de poder trasladarlo idealmente en una aeroambulancia sería para poder pasarlo a otro hospital de otra región
¿no? Generalmente en Lima, para que puedan justamente intervenirlo y decidir la desobstrucción del circuito coronario afectado, ¿no? Principalmente es esto. La siguiente. Hay tres tipos de soporte circulatorio mecánico, más que todo para abreviar. Es una idea nada más, no te voy a sentar. Uno es el balón de contraposición intraórtico, ¿no? Que va a disminuir la poscarga y va a mejorar la perfusión coronaria. Está disponible en el Perú. Luego tenemos los Impela, que son pequeños aparatitos, fíjense ustedes, ¿no? Que fueron pequeños cilindros, ¿no? Que van a ser colocados a nivel ventricular para aumentar la performance a nivel ventricular. Y luego el ECMO, ¿no? Que es un circuito de circulación extracorpórea, ¿no? Veno arterial, principalmente, que va, prácticamente es un corazón artificial extracorpóreo que va a suplir la función justamente cardíaca, ¿no? Y va a provocar o mejorar la circulación del organismo, ¿no? Ya mucho más avanzado, ¿no? En ese sentido también. Entonces tenemos esos tres tipos de soportes circulatorios mecánicos que pueden ayudar. En el extranjero lo disponen, pues, este tipo de dispositivos, ¿no? La siguiente. Ahí está, por ejemplo, un balón de contraposición se coloca a nivel de la arteria femoral, va hacia la arteria aorta y tiene un mecanismo sincrónico con el latido cardíaco de inflar a desinflar. Es como un baloncito cilíndrico, ¿no es cierto? Inflable, ¿no? Que va a ocasionar justamente a través de cada latido, se desinfla y cada latido se va a inflar con el propósito de mejorar la performance cardíaca y ayudar o facilitar, ¿no? La función cardíaca contráctil, ¿no? Del corazón, y de paso mejora la perfusión coronaria, ¿no? Es una cuestión muy interesante, clásico, desde hace varios años existe este. Entonces, este es el resumen, este es el resumen de lo que estamos diciendo, en el sentido de que detectado el shock y la etiología causada, o haciendo el diagnóstico y aproximación, tenemos que hacer un abordaje para reanimar, resucitar, está en inglés, resucitar, y para hacer la etiología y interpretarla en ese sentido también, hacer el abordaje terapéutico de acuerdo a la etiología del infarto miocárdico que está provocando el shock cardiogénico. Hemos mencionado, en primer lugar, a la izquierda, estabilizar el estatus respiratorio, mejorar la presión de perfusión, ¿no es cierto? La perfusión tisular, ¿no es cierto? Y en tratar de mitigar o revertir idealmente la disfunción orgánica. Palabras muy teóricas, quiero que las repasen, ¿no? Pero es lo que se debería hacer. Sin eso no vamos a avanzar nada. Y luego determinar la etiología, hemos mencionado ya la importancia que tenemos de la ecocardiografía. POCUS es el enfoque a la cabecera de la cama de la ecocardiografía, lo van a ver con frecuencia, ¿no es cierto? O ultrasonido, ¿no? O ecocardiografía es lo mismo, ¿no es cierto? Y luego hacer idealmente la angiografía coronaria, para luego hacer la angioplastía o trombolisis, ¿no? En ese sentido, y manejar al paciente o seguir manejando al paciente desde el punto de vista funcional, principalmente a nivel hemodinámico. Y repito, el triaje, la sospecha, la pesquisa, y luego el team que va a hacer, o el equipo de salud, que va a determinar justamente el manejo del paciente en forma integral, no solamente el cardiólogo, ¿no? Repito, tiene que ser todo un equipo para determinar justamente este tipo de intervenciones y que llegue a buen puerto también, ¿no? Y que llegue a buen puerto. ¿Ok? La siguiente. Obviamente, hay diferentes factores que determinan el pronóstico. Uno es la gravedad de deterioro. Muchas veces, si está en etapa D o E, el paciente no se va a salvar con frecuencia, lamentablemente. El tiempo de evolución, a más tiempo de shock, peor todavía. Lesiones tisulares ya con falla orgánica definida, ¿no? Sobre todo a nivel renal y hepático, signos ominosos de que el paciente no se va a recuperar, ¿no? Muy probablemente. La edad avanzada, por supuesto, y la causa, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de infarto y paciente shock cardiogénico, tienen en realidad un alto porcentaje de mortalidad, ¿no? Un alto porcentaje, ¿no? Lo que lamentablemente tenemos que decir y es lo concreto. La siguiente, creo que estamos terminando.
Terminamos, Esa es ¿no? la última, doctor. Perfecto. Bien. Entonces, en síntesis, y terapéutico del shock cardiogénico. No es una patología frecuente, pero cuando se presenta es altamente mortal. Necesitamos hacer un manejo hemodinámico avanzado, es lo ideal, y también un abordaje terapéutico invasivo, ¿no? Con todas las características o determinantes que serían ideales para poder recuperar a nuestro paciente. Lamentablemente no estamos en las condiciones en nuestra región de poder hacerlo, nos quedamos con un manejo de soporte acá en Tacna, ¿no? Y pensamos que con eso podríamos el paciente hacer un puente para que podamos hacer una recuperación ya en otro nivel, si es que las condiciones lo permiten. Ya saben ustedes que no solamente depende ya de la parte médica, sino la parte logística, la parte presupuestal, y por supuesto de la disponibilidad en otro centro también de todo el equipamiento, ¿no? Y tecnología que debería hacerse y por supuesto personal especializado que debería hacerse para poder llevar a cabo las intervenciones necesarias, ¿no? Si tiene alguna pregunta o consulta que hacer, estoy dejando la presentación con la delegada Camila para su difusión.